Samuel, un joven campesino, se mudó a la gran ciudad y aquí lamentablemente encontró un jefe que quería aprovechar de su bondad. Cuando un habitante del campo, con su sencillez en las costumbres rurales, pisa por primera vez el suelo de una bulliciosa ciudad, es como si hubiera sido transportado a un mundo completamente distinto. Las luces, los sonidos, el ritmo trepidante, todo resulta extraño y abrumador. Samuel, con su cálido sombrero de paja y sus botas de cuero, se sintió como pez fuera del agua al llegar a Nueva York. Un joven de ojos brillantes y piel bronceada por el sol entró en la animada estación de tren de Nueva York, sintiéndose como un extraño en una tierra desconocida. Venía de una pequeña ciudad rural donde los árboles superaban en número a las personas y el silencio solo era roto por el canto de los pájaros o el susurro del viento entre las hojas. Mirando a su alrededor, los imponentes rascacielos y el flujo constante de gente le dejaban aturdido. ¿Por dónde empiezo?, murmuró para sí, agarrando con fuerza su desgastada maleta. El corazón le latía con fuerza en el pecho con una mezcla de ansiedad y esperanza. A pesar de la incertidumbre, sentía algo en su interior y una voz tranquila le aseguraba que estaba en el buen camino, que este viaje era necesario. Samuel creció sin una figura paterna, ya que su padre se había marchado cuando él era solo un bebé, dejando sola a su madre Elizabeth. Elizabeth era una mujer fuerte y resistente que dedicó su vida al duro trabajo en el campo. Sus dedos callosos y su postura encorvada eran testimonio de décadas de trabajo manual bajo un sol abrasador. La vida nunca fue fácil para ellos. La pequeña casa de madera en la que vivían, con el tejado desgastado y las ventanas que crujían con el viento, era un recordatorio constante de su precaria situación económica. «Mamá, ¿por qué tenemos que vivir así?», preguntó Samuel una vez cuando era más joven. Elizabeth, con lágrimas en los ojos, respondió: «La vida nos repartió estas cartas, hijo mío, pero recuerda siempre que lo que más importa es el amor que hay en nuestros corazones». Samuel siempre quiso más para su madre y para sí mismo, e intentó compaginar sus estudios con trabajos esporádicos, tratando de ganar algún dinero extra para la familia. Pero la educación a menudo quedaba relegada a un segundo plano, ya que las necesidades inmediatas de la vida siempre parecían más urgentes. Ahora, en Nueva York, llevaba consigo no solo sus sueños y esperanzas, sino también el legado de lucha y perseverancia de su madre. Estaba decidido a hacerse valer y a construir un futuro mejor para él y para Elizabeth. En el último año de instituto de Samuel, las mañanas empezaron a estar marcadas por un sonido preocupante: la tos persistente de su madre Elizabeth. Cada día parecía más profunda, más ronca, y los medicamentos sin receta que tomaba no daban señales de alivio. «Samuel», dijo la mujer una noche, con voz débil y ojos cansados, «hoy he ido al médico». «¿Qué te ha dicho, mamá?». Samuel la miró con preocupación, notando la palidez de su piel. Ella suspiró. «Es asma alérgica y es grave. Ha dicho que no debería trabajar más en el campo. El polen y el polvo empeoran las cosas». Samuel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sabía cuánto le gustaba a su madre trabajar en el campo y lo mucho que significaba para su sustento. La abrazó e, intentando transmitirle fuerza y consuelo, prometiéndole que lo superarían juntos. En los meses siguientes, el joven asumió la responsabilidad de cuidar de la casa y de su madre. Hacía la comida, limpiaba e incluso fregaba el suelo, todo para asegurarse de que Elizabeth tuviera un entorno lo más limpio y cómodo posible. Después de graduarse, siguiendo los pasos de su madre, empezó a trabajar para un granjero local. Sin embargo, la paga era escasa y el granjero, de dudoso carácter, a menudo retrasaba los salarios. Un día especialmente caluroso, mientras el chico trabajaba en el campo, se le acercó un compañero secándose el sudor de la frente. «Samuel, ¿has pensado alguna vez en probar suerte en Nueva York? He oído que allí hay muchas oportunidades». La idea se le quedó grabada en la mente y esa noche compartió sus pensamientos con su enferma madre. «Mamá, he estado pensando que quizá debería ir a Nueva York. Podría encontrar un trabajo mejor y enviar dinero a casa». Elizabeth miró a su hijo y vio la determinación en sus ojos. «Si crees que es lo mejor, confío en ti. Ve y marca la diferencia, hijo mío», dijo su madre con comprensión. En los días previos a su partida, el joven se dedicó aún más a la casa y a su madre, queriendo dejar todo en orden.
Preparó comidas extra dejándolas en el congelador y limpió a fondo toda la casa. Finalmente, llegó el día de la partida y con una simple maleta y el corazón lleno de esperanza, se subió al viejo autobús que le llevaría a la gran ciudad. Lanzó una última mirada a su ciudad natal, prometiéndose a sí mismo que volvería con una vida mejor para él y su madre. Los auriculares de Samuel emitían un rítmico rap, cuyas letras parecían narrar el viaje de un joven que persigue sus sueños en una gran ciudad. Los ritmos resonaban en sus oídos, haciéndose eco del acelerado ritmo de su corazón. Cuando miró a su alrededor, los rascacielos de Nueva York parecían tocar el cielo y la inmensidad de la ciudad le dejó boquiabierto. Con una mochila a la espalda y una lista de hostales y pensiones baratas que había investigado, empezó a buscar un lugar al que llamar hogar. Tras varias visitas y negociaciones, por fin encontró una pequeña habitación en un viejo edificio de Brooklyn. Era sencilla, con las paredes desconchadas y una alfombra gastada, pero era lo que podía permitirse por el momento. No es mucho, pero es un comienzo, se dijo Samuel, tratando de convencerse a sí mismo mientras firmaba el contrato de alquiler. Aunque la habitación era mala, el alquiler era demasiado para sus estándares, pero teniendo en cuenta los precios de la ciudad, era una ganga. Después de vaciar casi todo el dinero que había ahorrado para pagar unos meses de alquiler por adelantado, empezó a deshacer las maletas. Colgó algo de ropa en el armario, colocó sus pocas pertenencias en la estantería y arregló la cama con una manta que había traído de casa. Sintiendo que le gruñía el estómago, preparó una cena sencilla con los pocos ingredientes que había comprado, un sándwich y una manzana. Después de comer, se dio una ducha rápida en un baño compartido que había al final del pasillo y volvió a su habitación. Tumbado en la cama, Samuel miró al techo, contemplando sus próximos pasos. Quería empezar temprano al día siguiente con la mente fresca, listo para afrontar los retos de encontrar un trabajo, pero la ansiedad y la emoción le mantenían despierto, dando vueltas en la cama mientras pensaba en todas las posibilidades y oportunidades que podía ofrecerle la ciudad. Al cabo de un rato, respiró hondo, cerró los ojos y se visualizó en una oficina moderna trabajando como el empleo de sus sueños. Con ese pensamiento tranquilizador, Samuel se durmió por fin, abrazando las esperanzas y los sueños que el futuro podía depararle. Al amanecer, los primeros rayos de sol entraron por la ventana de la pequeña habitación despertándole de un sueño intranquilo. Rápidamente vestido y con renovada determinación, se dispuso a enfrentarse a la jungla de cemento que era Nueva York. El joven caminó durante horas atravesando calles bulliciosas y edificios altísimos, entrando en numerosos establecimientos en busca de una oportunidad de trabajo. En cada lugar, la respuesta era la misma. ¿Tiene experiencia?, preguntó el gerente de un restaurante. ¿Cualificaciones?, preguntaba la recepcionista de una oficina. Con cada rechazo, el peso de la realidad se hacía más pesado sobre sus hombros. Lo siento, chico. Buscamos a alguien con más experiencia, dijo el dueño de una tienda, devolviendo el sencillo currículum de Samuel. Aprendo rápido, solo necesito una oportunidad. Samuel suplicó al encargado de la cafetería, pero la respuesta fue una mirada comprensiva y un cortés no. Con el estómago rugiendo y la esperanza disminuyendo, entró en una pequeña panadería de la esquina. El dulce aroma del pan fresco le envolvió y le proporcionó una fugaz sensación de consuelo. Contó las pocas monedas que tenía y compró un panecillo y una botella de agua. «Buena suerte ahí fuera, joven», dijo el panadero, al notar que Samuel estaba cansado y desanimado. «Gracias, señor. Lo necesitaré», respondió el joven campesino con una sonrisa forzada. Encontró un banco vacío en un parque cercano y se sentó a la sombra de un frondoso árbol mientras mordisqueaba su panecillo y bebía su agua. Observó a la gente a su alrededor, cada uno inmerso en su propio mundo, preguntándose cómo podría encontrar su lugar en aquella vasta ciudad. Tras su solitaria comida en el parque, Samuel se levantó y se acercó a una fuente ornamental cercana. Estaba a punto de sumergir las manos en el agua fresca cuando algo llamó su atención. Un periódico, con las páginas empapadas, flotaba perezosamente en la superficie del agua, movido por la suave brisa. Curioso, Samuel se inclinó y cogió el periódico con cuidado, intentando no romperlo debido a su fragilidad húmeda. Se sentó en un banco cercano y empezó a recorrer las páginas con los ojos mirando las ofertas de trabajo, aún con esperanza. «Veamos»,
Camarero, auxiliar administrativo, vendedor. No puedo hacer nada de todo esto ya que no tengo experiencia, murmuró Samuel, sintiendo que la frustración aumentaba de nuevo. Pero entonces algo le llamó la atención. Un anuncio destacado de un taller mecánico que también funcionaba como tienda de repuestos. La descripción mencionaba la necesidad de un ayudante. No se necesitaba experiencia, solo ganas de aprender. Esto parece prometedor, pensó Samuel sacando su teléfono móvil y, sin dudarlo, marcó el número que aparecía en el anuncio. Hola, taller y piezas de Mike. ¿En qué puedo ayudarle? Una voz áspera contestó al otro lado. Hola, me llamo Samuel. Llamo por el anuncio de trabajo que he visto en el periódico. ¿Sigue disponible?, preguntó Samuel, tratando de contener el nerviosismo en su voz. Sí, claro. ¿Puede venir ahora para una entrevista?, respondió la voz, un poco sorprendida. Claro, voy para allá ahora mismo, dijo Samuel rápidamente, anotando la dirección. Una hora más tarde, Samuel se encontraba sentado en un despacho improvisado, rodeado de estanterías llenas de piezas de automóvil. Frente a él estaba Mike, un hombre robusto, de manos callosas y mirada evaluadora. Tras una breve conversación en la que Samuel expresó su disposición a trabajar y aprender, Mike asintió con cara de satisfacción. Bueno, Samuel, pareces un joven decidido. Puedes empezar mañana. Ven aquí a las 7, ¿ok? Samuel, sorprendido y aliviado, asintió. Gracias, señor. No le defraudaré. Mike sonrió. Ya veremos. Bienvenido al equipo. El primer día de trabajo de Samuel le presentaron el taller de montaje de neumáticos. Era una zona espaciosa con olor a goma y aceite llena de herramientas y equipos. José, uno de los mecánicos más experimentados, fue asignado para entrenarlo. El sueldo que Mike ofreció a Samuel no era extravagante, pero sí justo para un principiante. No es mucho, pero es un comienzo, dijo Mike, entregándole el contrato. Samuel asintió, agradecido por la oportunidad. Siempre había sabido estirar cada céntimo, e incluso con este sueldo podría mantenerse y seguir enviando algo de dinero a su madre. El equipo del taller estaba formado por un grupo diverso de hombres, pero todos compartían una sólida ética de trabajo. Se ayudaban mutuamente, descansaban juntos y de vez en cuando hacían barbacoas después del trabajo. Samuel no tardó en sentirse parte de aquella familia improvisada. Mike, el dueño, era una figura imponente y enigmática. Tenía una postura severa y una mirada penetrante que rara vez mostraba emoción. En el taller circulaban rumores sobre su oscuro pasado ligado a actividades delictivas. Aunque ahora tenía un negocio legítimo, su forma de actuar y sus modales aún mostraban rastros de su vida anterior. No te metas con Mike, le aconsejó José a Samuel un día especialmente ajetreado. Es un buen jefe, pero tiene mal genio. Samuel, siempre optimista y confiado, creía que Mike había cambiado y que su pasado no debía definir su presente. Confiaba en su jefe, pensando que le había dado una oportunidad cuando nadie más lo había hecho. Aunque esta confianza ciega en Mike acabaría convirtiéndose en el talón de Aquiles de Samuel. La zona de trabajo de Samuel era bastante espaciosa, y las máquinas rumorosas, y había neumáticos nuevos y usados apilados en estanterías altas. Aquí es donde se produce la magia, dijo José, dándole al joven una palmadita amistosa en la espalda. No te preocupes, ya le cogerás el truco. Samuel asintió, observando atentamente cómo el hombre le enseñaba a montar y equilibrar un neumático. El ambiente de trabajo era agradable, se reían, bromeaban y se ayudaban mutuamente, formando una especie de familia. ¿Te gusta este trabajo, Samuel?, dijo Rose, la única mujer mecánica del equipo, mientras se tomaban un descanso para comer. Samuel se limitó a asentir. Una mañana nublada, Mike llamó a Samuel a su despacho, un espacio pequeño y cargado en la parte trasera del taller. Había papeles amontonados y piezas de coches esparcidas por todas partes, y el olor a aceite y cigarrillos llenaba el aire. Samuel, Mike miró directamente a los ojos del joven con expresión seria. Necesito que hagas una entrega por mí. Agarra mi auto y lleva estas piezas a nuestro almacén, al otro lado de la ciudad. Samuel dudó un momento, sorprendido por la petición. Claro, Mike, pero ¿por qué yo? ¿No es un trabajo para los repartidores? Mike se encogió de hombros y una sutil sonrisa apareció en su rostro. Hoy están todos ocupados y confío en ti, chico.
Sintiéndose halagado y con ganas de demostrar su valía, el joven aceptó. Lo que no sabía era que Mike había planeado una trampa para él. Mientras conducía por las bulliciosas calles de Nueva York, un coche negro se cruzó de repente delante del suyo, haciendo que Samuel frenara bruscamente. El impacto fue ensordecedor. El coche de Mike estaba abollado y el otro vehículo tenía un rasguño visible. Un hombre salió del coche negro con cara de furia. «Mira lo que has hecho. Va a costar una fortuna arreglarlo». Preso del pánico, el chico intentó disculparse. Más tarde, Samuel se enteró de que el accidente había dejado a Mike muy enfadado y, para empeorar las cosas, le exigió que pagara la reparación de los daños de ambos vehículos, una suma que sabía que el joven no podía permitirse. «Destruiste mi carro, Samuel. Tienes que pagarlo», dijo Mike fríamente. Samuel, con su ingenuidad de pueblerino, se sentía culpable. «Lo arreglaré, jefe. Trabajaré y pagaré cada centavo». Pero Mike tenía otros planes. Redujo el sueldo de Samuel a una cantidad mínima, apenas suficiente para que comiera, y el resto del dinero lo destinó a pagar la deuda. Los días se convirtieron en semanas y Samuel empezó a endeudarse. El alquiler estaba atrasado y apenas podía permitirse comer. Se sentía atrapado, como un pájaro en una jaula, y su conciencia era lo único que le impedía escapar de la situación. El metro de Nueva York siempre ha sido un lugar de encuentros y despedidas. Samuel, acostumbrado a la rutina, cogía el metro todas las mañanas para ir al taller. Aquel día, apenas había salido el sol cuando bajó las escaleras de la estación. El vagón de metro estaba abarrotado, como de costumbre. Gente de todo tipo con prisa, cansados, algunos perdidos en sus pensamientos, otros con los auriculares puestos, intentando aislarse del mundo que les rodea. El aire era pesado y las miradas se cruzaban con recelo e irritación. Entre la multitud, Samuel se fijó en un anciano de pelo blanco y piel arrugada que luchaba por agarrarse a las barandillas del metro. Sus ojos transmitían cansancio y las piernas le temblaban con cada sacudida del tren. Estaba claro que necesitaba un asiento, pero nadie parecía dispuesto a ceder el suyo. Armándose de valor, Samuel se acercó a un joven que estaba sentado justo enfrente del anciano, con los ojos fijos en su teléfono. «Hola, colega», le dijo Samuel, intentando ser lo más educado posible. «¿Le importaría ceder su asiento al caballero? Parece muy cansado». El joven levantó la vista, evaluó al anciano y respondió con sarcasmo. «¿Por qué iba a hacerlo? Ha cogido el metro sabiendo cómo es. No es mi problema». Y volvió a concentrarse en su teléfono. Samuel sintió una punzada de rabia, pero antes de que pudiera responder, una mujer que estaba a su lado se levantó y le dijo: «Aquí tiene, señor. Puede sentarse». El anciano, con una sonrisa de agradecimiento, aceptó y se sentó. Samuel y el anciano bajaron juntos en la misma parada. El señor, con voz temblorosa, dijo: «Gracias, joven. Me dirijo al cementerio a visitar a mi mujer. Falleció hace unos años, pero sigo echándola de menos todos los días». Samuel sintió un tirón en el corazón. «Lo siento mucho, señor», murmuró, imaginando la soledad del hombre. El anciano miró al chico con los ojos llenos de lágrimas. «La vida está hecha de momentos, buenos y malos. Hoy tú eres uno de los buenos». Conmovido, Samuel se ofreció a acompañar al anciano a su casa después de la visita al cementerio. No podía dejar solo a aquel hombre frágil que apenas podía caminar por las bulliciosas calles de la ciudad. Y así caminaron los dos juntos, compartiendo historias y momentos, encontrando consuelo en la compañía del otro. Mientras caminaban por las bulliciosas calles de la ciudad, el señor Bernardo, con una mirada distante, empezó a compartir fragmentos de su vida. «Sabes, joven, he visto muchas cosas en mi vida. Trabajé en la policía durante más de 30 años», dijo mirando la descolorida placa que aún llevaba en la cartera. Samuel, curioso, escuchó atentamente. «Mi esposa Elizabeth era una mujer increíble. Dedicó su vida a la enseñanza, formando mentes jóvenes y creyendo siempre en lo mejor de cada uno de sus alumnos». El señor Bernardo suspiró profundamente. La pena era evidente en sus ojos. «Teníamos un hijo, James. Era inteligente y lleno de vida. Pero a veces la vida tiene una extraña forma de ponernos a prueba. James se involucró con la gente equivocada y antes de que nos diéramos cuenta se perdió en el mundo de la delincuencia y acabó entre rejas». Una lágrima rodó por el rostro arrugado del anciano.
Fue brutalmente atacado en prisión y no sobrevivió. Cuando Elizabeth se enteró, su corazón no pudo soportarlo. Falleció poco después, dejándome solo con mi dolor. Samuel sintió un nudo en la garganta. Las palabras del señor Bernardo resonaban en su alma. Inconscientemente, empezó a compartir su propia historia, desahogándose sobre los retos a los que se enfrentaba y la presión de cuidar de su madre enferma. El señor Bernardo, con la sabiduría adquirida a lo largo de los años, escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando Samuel terminó, el anciano reflexionó un momento y dijo: «Sabes, Samuel, la soledad es una compañera cruel. Tengo una gran casa vacía y tú estás pasando por momentos difíciles. ¿Por qué no vienes a vivir conmigo? Juntos podemos encontrar consuelo y apoyo mutuo». Samuel, sorprendido y conmovido por la generosidad del señor Bernardo, dudó por un momento, pero considerando su grave situación, finalmente aceptó, sintiendo una oleada de alivio y gratitud. Era un nuevo comienzo para ambos, una oportunidad de encontrar esperanza en medio de la adversidad. Al amanecer, Samuel, con una gastada mochila a la espalda, llamó a la puerta del señor Bernardo. El anciano, con una cálida sonrisa, le recibió con los brazos abiertos. «Bienvenido a tu nuevo hogar, Samuel», le dijo guiándole al interior. El apartamento tenía un encanto del viejo mundo, con muebles de madera oscura y fotografías enmarcadas adornando las paredes. El anciano mostró al joven una acogedora habitación con grandes ventanas y una cómoda cama. «Esta es ahora tu habitación», dijo el señor Bernardo. «Y no quiero oír nada sobre dinero, eres mi invitado». Samuel, conmovido por la generosidad del anciano, respondió: «No sé cómo agradecérselo, señor Bernardo. Haré lo que pueda para corresponder a su amabilidad». Y cumplió su palabra. En los días siguientes, se dedicó a pequeñas reparaciones en la casa, arreglando grifos, montando estanterías y dando al apartamento un brillo renovado, y el señor Bernardo, a su vez, parecía rejuvenecer con la compañía de Samuel. Los dos paseaban a menudo por el mercado local, riendo y compartiendo historias. En una de esas conversaciones, el chico detalló el plan fraudulento de su ex jefe. El señor Bernardo, con su aguda intuición, sintió que algo iba muy mal. «Esto no suena bien, Samuel. Veré qué puedo hacer». El mayor, con su amplia red de contactos de su época en la policía, se puso en contacto con algunos antiguos colegas. Tras algunas investigaciones, salió a la luz la verdadera naturaleza del accidente y de la trama de fraude al seguro. Armada con pruebas, la policía se enfrentó al dueño del taller que, bajo presión y temiendo las consecuencias legales, lo confesó todo. Samuel fue reembolsado por todo el dinero indebidamente deducido y, para sorpresa de todos, el jefe, con cara de vergüenza, se disculpó. Esa noche, con lágrimas en los ojos, Samuel abrazó al señor Bernardo. «Me has salvado la vida», le dijo al hombre. El anciano, con una suave sonrisa, respondió también: «Me has hecho compañía en la alegría, Samuel. Hacer el bien es lo menos que puedo hacer por alguien tan especial». Y así, en medio de la adversidad, nació una amistad inquebrantable. El apartamento, que antes resonaba con la soledad del anciano, ahora lo hacía con el sonido de los programas de televisión, las risas y las conversaciones profundas. «Samuel, ¿has probado este vino? Es de la cosecha de 1998, un año excelente», dijo el señor Bernardo mientras ambos se acomodaban en el sofá, copas en mano. Samuel sonreía. «Nunca he sido un gran conocedor del vino, pero con usted estoy aprendiendo a apreciar las cosas buenas de la vida». Los dos compartían todo, desde paseos tranquilos por el parque hasta intensas partidas de ajedrez en las que el joven se encontraba a menudo en jaque mate. Para Samuel, que creció sin una figura paterna, el anciano llenó un vacío en su corazón, ofreciéndole amor, sabiduría y apoyo incondicional. Lamentablemente, el reloj de la vida del señor Bernardo marcó sus 2 últimos años, pero gracias a Samuel, cada tic-tac estuvo lleno de risas, afecto y momentos inolvidables. Cuando el señor Bernardo falleció, dejando un inmenso vacío, el joven campesino descubrió que el anciano le había dejado el apartamento en su testamento. «Siempre decía que yo era como un nieto para él», murmuró Samuel, con lágrimas en los ojos. «Nunca imaginé que haría algo así por mí». Mientras reorganizaba el apartamento, el chico hizo un descubrimiento sorprendente. Detrás de la estantería del cuarto de baño, encontró un compartimento oculto.
Dentro había una vieja arma de fuego y una bolsa que contenía una fortuna de $450,000. Samuel dedujo que podría tratarse del rescate del problemático hijo del señor Bernardo, que estaba escondido, esperando un día que no llegó. Con el corazón encogido, Samuel utilizó parte del dinero para dar una digna tumba al señor Bernardo y a su difunta esposa, visitándolos a menudo para cuidarlas bien y que nunca le faltara un ramo de flores. Con el tiempo, el joven campesino decidió invertir en lo que mejor sabía hacer. Utilizando sus conocimientos y el dinero que le quedaba, abrió su propio taller de neumáticos, contratando a antiguos colegas y convirtiéndolo en un negocio de éxito. La vida sonrió a Samuel de formas que nunca imaginó. Además, trajo a su madre a la ciudad, proporcionándole una vida cómoda, y en una tarde soleada, sus ojos se cruzaron con los de una mujer encantadora que pronto se convirtió en su compañera de vida. Si te gustó la historia de hoy, seguramente el próximo video que aparecerá en tu pantalla te conmoverá a ti también. No olvides suscribirte al canal, danos un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.